Alto. Si alguna vez has abierto tu Biblia y te has encontrado con la advertencia más aterradora pronunciada por Jesús, ¿sabes de qué hablo? No es un versículo cualquiera. Es la frase que ha causado más confusión, más miedo y más angustia en el corazón de los creyentes a lo largo de los siglos. Hablo del único pecado que la Escritura, con una contundencia escalofriante, declara que no será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. El único veto, la única excepción a la infinita misericordia de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Es posible que exista algo tan grave que anule la cruz de Cristo? ¿Una mala palabra dicha en un momento de ira? ¿Una duda en medio de una crisis de fe? Muchos viven con el terror silencioso de haber cometido este pecado imperdonable. Hoy, vamos a tomar el microscopio de la palabra de Dios para ir directamente a la fuente. Vamos a viajar a Mateo, capítulo 12, a ese momento crucial donde Jesús, después de realizar un milagro innegable, se enfrenta a un endurecimiento tan radical que lo obliga a pronunciar esta terrible sentencia. Descubriremos que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un tropiezo accidental, sino una condición del corazón, una decisión consciente y final de rechazo a la verdad de Dios que te dejará pensando. Pero sobre todo, este video no es para generar miedo. Es para traer claridad, ¿verdad? Y, lo más importante, paz. Al entender el contexto y la naturaleza de este pecado, la mayoría de ustedes que hoy están preocupados, podrán respirar aliviados. Si sientes remordimiento, si te preocupa haberlo cometido, esa misma inquietud es la prueba de que el Espíritu Santo aún está obrando en ti, y por lo tanto, la esperanza sigue viva. Así que, deja lo que estés haciendo, porque la verdad bíblica sobre el pecado imperdonable está a punto de ser revelada. Este es el tema más importante que podrías ver hoy. Quédate con nosotros y desvelemos el verdadero significado de esta poderosa advertencia de Jesús. Para comprender la magnitud de la advertencia de Jesús, debemos ir a la raíz del problema, a los evangelios, que son el único registro de este terrible pecado sin perdón. El fundamento bíblico se encuentra de forma paralela en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. La cita central que debemos grabar en nuestra mente es Mateo capítulo 12, versículos del 31 al 32, donde Jesús declara enfáticamente: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Esta misma sentencia se repite en Marcos capítulo 3 versículo 29, con una solemnidad aún mayor. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y finalmente, en Lucas capítulo 12 versículo 10, la advertencia es concisa. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Pero el verdadero entendimiento no reside solo en las palabras de Jesús, sino en lo que sucedió justo antes. Jesús acababa de realizar un milagro asombroso. Sanó a un hombre que estaba endemoniado, ciego y mudo. La obra era tan evidente y sobrenatural que la multitud estaba atónita. ¿Quién operaba este poder? El Espíritu de Dios. Sin embargo, en lugar de glorificar a Dios, los líderes religiosos de ese momento, los fariseos, llenos de un celo amargo y de un rechazo profundo a Jesús, emitieron una acusación maliciosa y deliberada, afirmando: «Este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios». Detente aquí. Esta es la clave. La blasfemia imperdonable en su contexto original no es un mero insulto. Es el acto consciente y voluntarioso de observar la obra innegable del Espíritu Santo, que atestigua la divinidad y la verdad de Jesús, y con malicia atribuirla al poder de Satanás. Los fariseos vieron la luz, pero prefirieron llamarla tinieblas. Vieron el dedo de Dios, pero juraron que era la mano del diablo. Jesús les advirtió: si atacan mi humanidad, el Hijo del Hombre, hay perdón. Pero si ustedes atacan la obra del Espíritu Santo, que es el único que da testimonio de mí, están rechazando el único medio de salvación, y por ende, cerrando la puerta al arrepentimiento. Es este rechazo intencional de la obra redentora de Dios, con plena conciencia, lo que Jesús declaró como imperdonable.
Llegamos al núcleo de nuestro análisis. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del pecado imperdonable? El Espíritu Santo es el agente de la Santísima Trinidad, encargado de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es Él quien produce el arrepentimiento, quien testifica de Jesús y quien aplica la gracia redentora a nuestras vidas. Por lo tanto, el pecado contra el Espíritu Santo es un rechazo final, deliberado y consciente de su obra. No es un acto de ignorancia, ni un momento de debilidad o ira. Es una postura de malicia y obstinación. Es ver la luz con total claridad y, aún así, por la dureza absoluta del corazón, decidir llamarla oscuridad. Imaginen esto. El Espíritu Santo es la única puerta que conduce al arrepentimiento y, por ende, al perdón. Si una persona rechaza repetida, consciente y voluntariamente al Espíritu Santo, al punto de atribuir su obra a la maldad, esa persona está cortando su única conexión con la salvación. No es que Dios le niegue el perdón, es que el individuo ha destruido intencionalmente la capacidad de su propia alma para desear, buscar o aceptar ese perdón. El corazón se ha endurecido tanto que ya no puede escuchar el llamado al arrepentimiento. Esta es la razón por la que Marcos capítulo 3 versículo 29 lo define como ser reo de juicio eterno. No porque Dios no sea capaz, sino porque el pecador ha elegido un estado de impenitencia permanente. Es una rebelión terminal. Y aquí viene el alivio para todos los que se atormentan con este tema. Si estás preocupado o asustado por haber cometido este pecado, si hay en tu corazón el más mínimo deseo de arrepentirte, si sientes remordimiento, esa es la prueba inequívoca de que no lo has cometido. El hecho de que el Espíritu Santo te esté convenciendo y te preocupe tu salvación es evidencia de que Él sigue actuando en ti. El que comete la blasfemia contra el Espíritu Santo ya no siente culpa ni deseo de perdón. Está ciego, sordo y totalmente endurecido en su rebelión. Su pecado es imperdonable porque ha perdido la capacidad de arrepentirse. Ahora, abordemos la pregunta que tiene aterrorizados a millones. ¿Lo puedo cometer yo? Vamos a derribar un mito y establecer las verdades bíblicas para que puedas vivir en la libertad que Cristo te ofrece. Mito número 1. ¿La blasfemia es un mal pensamiento o un insulto accidental? Falso. Muchos creen que una mala palabra dicha en un momento de furia o un pensamiento horrible que cruza la mente es suficiente para la condenación eterna. Esto no tiene base en el contexto bíblico. Recuerden a los fariseos. Ellos no tuvieron un pensamiento fugaz. Ellos vieron la manifestación innegable de Dios sanando a un ciego, y con un corazón lleno de odio y malicia, decidieron públicamente llamar demoníaca a esa obra divina. Su pecado fue un acto de rechazo consciente y total a la verdad que se les presentaba. Si te duele haber tenido un mal pensamiento, tu remordimiento es la prueba de que el Espíritu Santo te está corrigiendo, lo cual es la señal de que no has cometido este pecado. La verdad liberadora, la evidencia de la gracia. La señal más contundente de que no has cometido este pecado es, paradójicamente, tu preocupación. El que ha cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo ya no se preocupa. Su corazón se ha endurecido a tal punto que ha perdido la capacidad y el deseo de arrepentirse. Es incapaz de sentir la convicción de pecado, pues ha apagado la única voz que lo llevaría de vuelta a Dios. Si hoy estás viendo este video, si sientes el temor de Dios, si tienes la mínima inquietud de acercarte a Él y pedir perdón por cualquier cosa que te preocupe, tienes la seguridad de que el perdón de Dios está disponible para ti. No hay pecado, no importa cuán horrible sea. Mentira, robo, adulterio, incluso asesinato, que no pueda ser perdonado a quien se arrepiente. Nuestro texto clave es la promesa. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, con la única y específica excepción que ya hemos explicado. Confía en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El camino está abierto, no te aferres al miedo. Hemos desmantelado el mito más temido de la fe. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es una palabra dicha sin querer o una crítica precipitada. Es un acto de obstinación terminal, un rechazo activo, consciente y malicioso a la verdad innegable de Dios, un estado del corazón que,
por su propia naturaleza de impenitencia, rechaza el único camino hacia el perdón. Recuerda, el pecado no es imperdonable porque la sangre de Cristo no sea suficiente, sino porque la persona, al endurecerse, renuncia al único agente que podría llevarla al arrepentimiento, el Espíritu Santo. Si sientes culpa, si hay dolor en tu alma, si deseas fervientemente el perdón, estás a salvo. Esa sensibilidad es la firma de que el Espíritu de Dios sigue trabajando en ti. El mensaje final de Jesús no es de condena, sino de una promesa universal de perdón para todos los demás pecados. La gracia es inmensa. Así que, si este video ha traído paz a tu mente, te pido dos cosas. Si aún cargas con la culpa de cualquier otro pecado, no te demores ni un segundo más. La Biblia te ordena: arrepiéntete y cree, no busques más. Si has cometido el pecado, busca la verdad. En 1 de Juan capítulo 2 versículo del 1 al 2, que nos recuerda: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Confiesa ese pecado ahora mismo. Haz una pausa en este video y entrégale tu carga a Jesús. Si este mensaje te ha liberado, ayúdanos a liberar a otros. Primero, dale un me gusta a este video para que el algoritmo de YouTube lo muestre a más personas que buscan desesperadamente esta respuesta. Segundo, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas nuestro contenido que disipa el temor. Y tercero, ve a los comentarios y escribe: la gracia es suficiente. Queremos llenar este espacio con testimonios de paz y liberación. Comparte este video con aquel amigo o familiar que vive atormentado por este tema. Gracias por haber profundizado en la palabra con nosotros. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Hasta la próxima.